El indicador de confianza del consumidor ha llegado a reportar su valor más alto desde que iniciamos la medición en julio del año anterior, con un nivel de confianza de 35 puntos, es decir, un nivel de confianza que se encuentra entre 25 y 50, lo cual señala que si bien las percepciones de los hogares de las 23 principales ciudades se han visto altamente deterioradas, están en una señal de mejora hasta llegar a un nivel de estabilidad. Debemos reportar que el 50.9% de ellos o ellas nos reportaron haber sentido que la situación económica de su hogar hoy, en el mes de referencia que es julio del 2021, está peor o mucho peor que lo sucedido hace 12 meses. Estamos viendo que el 34.4% de los jefes de hogar nos reportan considerar que la situación económica de su hogar podrá estar mejor o mucho mejor en los próximos 12 meses. Aquí vemos una ligera estabilidad sobre ese sentimiento de optimismo que todavía no llega a la mayoría, es decir, no supera 50, recordando que en julio del 2020 teníamos al 32.2% de los jefes de hogar reportando considerar que la situación económica de su hogar podía estar mejor o mucho mejor en los siguientes 12 meses, es decir, desde julio del 2020 hasta julio del 2021. El 18.3% de las jefaturas de hogar de las 23 principales ciudades del país nos reporta haber estado contagiada de la enfermedad COVID-19 y haberse a su vez recuperado. Esta prevalencia del 18.3% en julio es superior a aquella que para esta misma respuesta acumulaba al 15% de los jefes de hogar que efectivamente en junio reportaban haber estado contagiados y haberse recuperado. Adicionalmente, cuando evolucionamos y miramos qué está sucediendo con los jefes de hogar que actualmente, es decir, en el momento de la encuesta, en el mes de julio, se encuentran contagiados de la enfermedad COVID-19, vemos una prevalencia del 0,7% de ellos, cuando en realidad en junio esta prevalencia era del 1.1%, lo cual indirectamente a través de esta pregunta pues confirma el ciclo descendente del pico de contagios y mortalidad por COVID-19 que se inició desde mediados de julio de este año. Para el mes de julio estamos viendo al 55.3% de los jefes de hogar habiendo recibido efectivamente al menos una dosis, pero la brecha entre jefes de hogar en situación de pobreza contra hogares o jefes que están en una situación por fuera de la pobreza se amplió a lo largo de estos meses. Esto significa que la vacunación ha tenido una mayor incidencia sobre jefaturas de hogar que se encuentran por fuera de la situación de pobreza en el país. Particularmente en relación con la intención positiva, nosotros estamos observando que el 35.4% de jefes y jefas de hogar que no han sido vacunados están efectivamente interesados en aplicarse la vacuna, mientras que cuando vamos a la reticencia por la vacunación encontramos que el 9.2% de los jefes de hogar que no han recibido la vacuna no están interesados en aplicarse la vacuna. Dado que no han recibido ni siquiera la primera dosis de la vacuna contra la enfermedad COVID-19, es importante resaltar que en la ciudad de Quibdó, para el trimestre mayo, junio, julio, tenemos al 38.5% de los jefes de hogar, hombres o mujeres, reportando no estar interesados en aplicarse la vacuna. Después de Quibdó, nosotros encontramos que Florencia, con un 19% de los jefes de hogar mostrándose reticentes a aplicar la vacuna, estas dos ciudades destacan como las de mayor prevalencia del desinterés por aplicarse la vacuna dentro de las 23 principales ciudades del país. Y finalmente, es importante también resaltar el lado positivo de esta pregunta, y es cómo Riohacha, Pasto y Manizales son las tres ciudades y áreas metropolitanas que ven a más del 45% de sus jefes de hogar al menos habiendo recibido una de las dos dosis o la vacuna monodosis a lo largo de los últimos meses del año.
la cantidad de jefes de hogar en las 23 principales ciudades del país que no estaban dispuestos a salir a caminar solos o solas de noche por su barrio se redujo significativamente en 10.3 puntos porcentuales entre julio del 2020 y julio del 2021. En julio del 2021 solamente el 25.9% de los jefes de hogar de las 23 principales ciudades del país no estaba dispuesto a salir a caminar solo o sola de noche en su barrio. Sin embargo, esta disminución de 10.3 puntos porcentuales se ve compensada con un incremento de más de 13 puntos porcentuales en la percepción de inseguridad alta o moderada de las personas que efectivamente sí están interesadas en salir a caminar solos o solas de noche. Quibdó, Riohacha, Cartagena y Bogotá, las que muestran en promedio a más del 60% de las jefaturas de hogar mostrándose alta o moderadamente inseguras de salir a caminar solas o solos de noche en su barrio. Adicionalmente, de día, Quibdó, Cartagena, Riohacha, Valledupar, Pasto, Cúcuta y Bogotá, en donde en el caso particular de Bogotá, en promedio tenemos al 60% de los jefes de hogar, bien sea hombres o mujeres, percibiéndose alta o moderadamente inseguros de caminar solas o solos de día en su barrio.